Nos comenta Luis Tron 6330, después de haber visto uno de los últimos vídeos que hemos subido a YouTube, un short, lo siguiente: ¿alguien en verdad va a golpear donde estaba el adversario o proyecta hacia donde se mueve? ¿Qué movimiento más torpe, por decirlo menos? Ir y golpear donde ya no estáis de niños. Además, por eso es preferible quizá golpear de lado que de arriba a abajo. Entonces, en un inicio pensábamos que era un comentario troll más, normal y corriente, y bueno, dimos una respuesta la siguiente: 3 carcajadas. El tema es que cuando va a cortar, que no golpea, porque no tiene nada que ver un corte y un golpe, luego lo explicaremos en profundidad. Ahí sí que hay alguien. Si tienes dudas, pásate un día por el dojo y probamos. Eso sí es sencillo. Esto no es una vacilada, ¿eh? Si alguien duda de lo que ve en nuestros vídeos, que venga un día al dojo y lo probamos. No hablo de hacer un combate a muerte ni ninguna burrada de esta. Simplemente testeamos si la técnica funciona o no funciona. Pasarán 2 cosas. O él se quedará convencido de que funciona, o nosotros veremos que tenemos que mejorar, sin ningún problema. Una vez hecho este comentario, él nos comenta que fue cuando dijimos: hombre, parece que esta persona sí que tiene interés, pues tiene sentido seguir con un debate constructivo. Dice: entiendo que se supone que es un corte, me refería en genérico. Y luego dice: insisto, si quiero asegurar un corte, creo que el sentido común indica que la mejor forma es dando un corte de costado, a ver, que me deje el YouTube leerlo todo, hacia las costillas, y no querer partir la cabeza precisamente. Creo yo, además de lento el movimiento del atacante, es como las muestras de maestros de Kung Fu que tienen en YouTube, donde los atacantes son lentos y no parecen luchadores, suponiendo que la defensa de artes marciales no pueden ser plenas contra gente que no sabe artes marciales. De aquí le respondemos: cuando se realiza un ataque con una katana a distancia larga, en el caso del vídeo una espada de madera, para evitar accidentes de importancia, a ver qué se pone a hacer esas técnicas con una katana, ¿no? Va a ser que no. El ataque más seguro para el atacante es un somenuchi, literalmente un corte al frente de arriba abajo, cubriendo la línea central. A veces el atacante puede asumir riesgos y probar con un yokomenuchi, es decir, cortes de trayectoria descendente y diagonal con objetivo en el cuello. En el caso de realizarse con el canto de la mano o algún objeto contundente, el impacto se realiza allá donde se juntan el cráneo parietal y el temporal, es decir, aquí. Aquí sí es un golpe, y en esta zona sí es un corte en el caso del yokomenuchi. El objetivo de cualquiera de estos 2 ataques no tiene por qué ser forzosamente alcanzar al objetivo. Muchas veces la idea es cerrar la distancia para reducir la capacidad operativa del defensor. Una vez se reduce la distancia, sí que podría tener sentido hacer un corte horizontal, como comentas, Luis, pero una vez se reduce la distancia, luego también veremos el tema. Aquí está. Un ataque, como el que comentas, atacando de costado a las costillas, lo comentaba ahora, implica o haber cerrado previamente la distancia, que no es el caso, y es lo que veremos después, o asumir un riesgo brutal al tener que realizar la maniobra de carga, donde a poco que el defensor tenga un mínimo de experiencia no vas ni a empezar el movimiento. Como veo que te interesa el tema, en breve haremos un vídeo explicando este tema en concreto, este es el vídeo, con más detalle, y te lo dedicaremos aquí. Una vez lo veas, si la estimas conveniente, podemos seguir con el debate. Y os invito a todos los que veis este vídeo, a en los comentarios, dejar vuestras impresiones y comentamos lo que haga falta. Y si es necesario, haremos los vídeos que hagan falta para explicar lo que estamos mostrando. Y acabo diciéndole: ahora mismo veo que no tiene suficiente información, igual me equivoco, en la sensación que me da, como para poder continuar de manera coherente. Un saludo y gracias por comentar. Pues Luis, te dedicamos aquí este vídeo y vamos a comenzar a matizar temas. El primer punto que vamos a explicar va a ser, bueno, que vamos a comentar, va a ser ver el vídeo del que estamos hablando para quien no lo haya visto. Aquí tenemos el vídeo. Hay un ataque en somenuchi, hay una entrada y hay una proyección. La entrada que podéis ver en el vídeo, aunque parezca que yo en concreto estoy yendo frontal, yo no estoy yendo frontal, me partirá por la mitad. Y aunque pueda parecer que él está cortando al lado, ¿tú estabas cortando al lado? Él viene aquí. Y lo que estamos mostrando es cómo ejecutar la técnica para penetrar
en la línea de ataque sin que nos partan por la mitad. Ahora vamos a ver el tema de Shomenuchi, de este corte con la espada. ¿Por qué es el ataque que más se ha utilizado históricamente con la espada japonesa y la funcionalidad del mismo? El motivo por el cual el Shomenuchi ha sido el movimiento de espada más utilizado históricamente es porque, tal y como podéis comprobar, nos permite tener la espada arriba con una buena cobertura y podemos movernos a cualquier dirección si el contrario varía su acción. Yo cuando él viene lo que estoy viendo es esto. Y si no lo haces muy bien, pues te va a pillar a poco que te muevas a un lado o al otro. Vamos a explicar la diferencia entre un corte y un golpe. La diferencia entre un corte y un golpe es que en el caso de un golpe, el objeto que utilicemos para hacer la acción, lo que va a hacer es seguir esta trayectoria. Es como si fuera a empujar. En cambio, en un corte, lo que vamos a hacer es rebasar el objetivo que vamos a cortar y mediante la atracción al bajar vamos a cortar. Primero voy a hacer un corte y luego haré un golpe para que se vea la diferencia entre una y otra cosa. Me posiciono aquí, hago el corte. Y aquí tenemos el resultado del corte. La hoja ha rebasado el objetivo, ha traccionado, ha cortado y ha salido por aquí. Ese es el resultado típico de un corte en Shomenuchi. Un Shomenuchi es un corte vertical descendente que pasa por el centro. Se me puede decir, hey, que resulta que la espada no ha bajado recta. La espada ha bajado recta, lo que pasa es que cuando llega, como que ejecutamos una presión sobre el objeto, el cartón o lo que sea que utilicemos para practicar el corte, pues tiende a desviarse para un lado o para el otro. Hombre, si yo hubiera hecho el corte perfecto, pues la presión hubiera sido perfecta y esto hubiera bajado totalmente recto. Que se vaya un poco u otro, pues puede pasar debido a la presión. ¿Vale? Lo dicho, llega la hoja, entra y sale. Ahora un golpe. Si yo cojo y hago un golpe, el resultado va a ser el siguiente. No voy a cortar, voy a impactar. ¿Quiere decir que un golpe es peor que un corte? No. Quiere decir que es una cosa diferente con una utilidad diferente. Y que tenemos que saber diferenciarlo porque en función de lo que nos encontremos, luego habrá que proceder de un modo u otro. En la técnica que estamos comentando en este vídeo, si el atacante, en vez de atacar haciendo un corte, lo que hiciera fuera atacar haciendo un golpe, hay que ejecutarla de otra manera. La ejecución que estamos viendo ahora no se puede hacer de esa manera si el atacante golpea. Si el atacante corta, sí. Ahora vamos a ver el por qué la opción que nos comentaba Luis de hacer un corte como ataque principal a las costillas, un corte de tipo horizontal, desde nuestro punto de vista no es la opción ideal. El problema de este tipo de movimientos es que cuando él venga, él va a tener que hacer esto. En este punto, a poco que yo sepa moverme, voy a rebasar la distancia y él no va a empezar. No le voy a dejar. Y si él coge y me viene por el otro lado, es decir, a contramano, por la izquierda, es que va a ser aún más fácil. No tengo ni que hacer una técnica. A base de golpes a puntos vitales, en este caso golpes sencillos, a la zona esta, a la zona esta, que directamente me lo cargo. Como ataque no tiene funcionalidad. También se puede decir, ya, pero es que está cargando. Ahora desenvaina la espada y vienes desde más atrás con la espada ya quedará para cargar. Porque si él coge y se pone así y te viene así, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Pues me da exactamente igual. Porque él, esté donde esté, vete para atrás. Él se va acercando, él se va acercando, él se va acercando.
Si yo voy a buscarlo a él, evidentemente, él me va a dar, pero entonces yo le estoy atacando a él, y esto no funciona. Para más información podéis ver el vídeo que es Aiki, que os pondremos el link al final de este vídeo, y se entenderá bien lo que quiero decir, para no alargarnos demasiado. Pero yo lo que voy a hacer es esperar a que sea él quien me ataque a mí, que es en lo que se basa en nuestro sistema. Esté donde esté, venga preparado o no, él hay un momento en el que tiene que lanzar, que es donde yo puedo finalizar el movimiento. Por ese motivo, no creemos que este ataque sea una acción válida como ataque inicial. Otra cosa sería que él utilizara, por ejemplo, un Sonushi para cerrar la distancia. Yo me voy para atrás y ahora ves de ataque esto. Entonces sí que tengo un problema. Ahora cámara lenta, que si no me quedo en el sitio. Él viene, él baja la espada, yo me largo, él queda puesto acá. Si él se mueve correctamente, siempre va a tener la punta delante. Ahora simplemente bascula, avanza a la izquierda. Yo aquí tengo un problema. Esto sí que es un problema. Porque ya que haga lo que haga, me va a hacer trizas. Por eso hay que hacer la ejecución técnica como la que mostramos en el vídeo de antes. Ya habéis visto en una toma anterior qué es lo que estoy viendo yo cuando él me ataca. Yo tengo que poder hacer esto, de modo que cuando él me ataque, sea la estructura. Bueno, ahora eso. Yo tengo que poder cerrar acá. Yo no estoy entrando de la siguiente manera. Yo no soy tan animal como para coger y hacer así, y así la gira le mata. Eso es lo que tú probablemente, Luis, pensabas que es lo normal que pase. Y tienes razón. Si yo cojo, y cuando él me viene, yo entro aquí, pues él gira. Si yo cojo, y cuando viene yo me aparto, pues él cambia su ataque. Nada más faltaría, obviamente. El atacante no es tonto. Hay que partir de que el atacante es una persona que sabe lo que hace y que nos supone un riesgo real. Por tanto, a la hora de ejecutar esta técnica, yo lo que voy a hacer es ir con seguridad. Yo estoy puesto aquí y cuando él me viene y yo parto de este inicio. No lo paro porque si lo paro, él lo que hará será un corte acá y aquí sí que me va a cortar las costillas. El corte horizontal tiene sentido como contra una vez iniciado el combate, pero no como acción inicial de un ataque, por lo que hemos comentado antes. Yo voy a tener esta posición, que me pueda mover, y justo cuando él quiere tener este control, y ahora lo que voy a hacer es entrar por acá buscando este control. Este control puede ser desde romper la nariz hasta entrar en la mandíbula. Y otro comentario se dice, es que resulta que tu acción va a contra y claro, como no empuja no va a funcionar. Cuando yo meto aquí el codo, este codo lo voy a colocar en su nuez, por eso cae tan rápido. Y si él no cae, él muere. A ver, estamos haciendo un arte marcial que, a diferencia de los tiempos antiguos, y afortunadamente no sirve para ir matando a la gente por la calle, faltaría más. El objetivo no es matar a nadie. El objetivo es conseguir las herramientas que nos permitan aprender a defendernos y ninguno, a no ser que estemos mal de la cabeza, y para eso está la policía y para eso tienen la equipación que tienen, va a ir por la calle haciendo el animal con una espada. Pero esto, a nivel de lo que sería la realidad en el contexto antiguo donde aparecieron estas técnicas, pues si hay que eliminar al contrario, se le elimina porque si no, nos matan a nosotros. En ese contexto, insisto, que nadie se piense que estoy haciendo apología de la violencia ni nada por el estilo. Estoy explicando cómo funciona la técnica y por qué. Y ahora mismo el objetivo es aprender a defenderse a mano vacía contra mano vacía. Y un arma de hierro pues simplemente nos complica la vida y nos facilita el mejorar nuestra manera de implementar la técnica. Yo estoy puesto aquí, él viene en esta dirección, que es más rápido. No me mate, pero es más rápido. Él viene aquí y yo me encuentro con esto, y cuando él viene yo tengo que ser capaz de controlar su acción en este punto sin frenarlo, ponerlo aquí y aquí poder hacer lo que en el vídeo se ve de manera cordial, pero que en la realidad sería romper el Y podemos añadir algo más al vídeo. Creo que está correcto. Bueno, entonces Luis, espero que podamos continuar con el debate si lo consideras oportuno y que esta explicación te haya sido productiva. Nosotros nos hemos pasado muy bien y hemos podido entrenar gracias a tu comentario. Muchas gracias.